23 de noviembre de 1973. Un cuerpo yace inmóvil en la habitación 406 del Hospital Inglés de la Ciudad de México. Afuera, los reporteros esperan una declaración oficial. Adentro, los doctores firman el certificado de defunción de José Alfredo Jiménez, el hombre que convirtió el dolor en rancheras inmortales. Pero en ese mismo instante, mientras el país llora al compositor más querido de México, en una casa de la colonia San Miguel Chapultepec, una mujer rompe en llanto al leer un simple mensaje telefónico. No llegues. Él pidió que no entraras. Es Alicia Juárez. Y el hombre que la rechazó en su agonía acaba de pedir que llamen a otra. Paloma Gálvez. La esposa que nunca dejó de serlo. La única mujer a la que traicionó 100 veces. Pero la única a la que quiso pedirle perdón. Esa madrugada se activan 3 misterios que marcarían a su familia durante 5 décadas. El primero, el secreto sentimental. 3 mujeres, 6 hijos, 2 familias paralelas y una pregunta que jamás tuvo respuesta. ¿A quién pertenecía realmente el corazón de José Alfredo? El segundo, el dinero perdido. Más de 1000 canciones registradas, contratos internacionales, regalías millonarias. Y sin embargo, un patrimonio que desapareció entre abogados, pleitos y poderes notariales que nunca llegaron a un juez. El tercero, la maldición generacional. Hijos enfrentados desde los años 60, nietos peleando por derechos de imagen, demandas cruzadas que aún hoy siguen abiertas. Durante décadas circularon rumores de contratos extraviados, cuentas bancarias en el extranjero, cartas de amor escondidas, grabaciones inéditas y un testamento que, según algunos, nunca se leyó completo. Se pagaron silencios, se destruyeron facturas, se bloquearon homenajes. Y mientras México cantaba Si nos dejan, los descendientes del ídolo descubrían que el apellido Jiménez no era una herencia, sino una herida. Esta es la historia de cómo el hombre que escribió El Rey murió sintiéndose súbdito de su propia culpa. De cómo la fama que prometía eternidad terminó quebrando a 3 generaciones. Y de por qué, en su último aliento, José Alfredo Jiménez solo pudo pronunciar 2 palabras. Perdóname, Paloma. Para comprender esa frase, debemos regresar al origen. 19 de enero de 1926. En una casita de paredes gruesas y piso de tierra en Dolores Hidalgo, Guanajuato, nace un niño al que bautizan como José Alfredo. Afuera, la revolución ya es un recuerdo reciente. El país sigue siendo pobre y polvoriento. Pero en esa farmacia pequeña de la calle principal hay una sensación de futuro. Su padre, don Agustín Jiménez Aguilar, atiende detrás del mostrador, pesa medicinas, fía a los vecinos, confía en que el negocio sostendrá a la familia por décadas. Su madre, doña Carmen Sandoval, lo mira con esa mezcla de orgullo y preocupación que solo tienen las mujeres que saben que cualquier desgracia puede tocar la puerta en cualquier momento. Durante 10 años, la infancia de José Alfredo es corta, pero relativamente ordenada. Es el hijo del boticario, el niño que se asoma a la puerta para ver pasar las procesiones, que escucha los corridos en las cantinas cercanas, que repite de memoria las frases de los borrachos sin entender del todo el peso de esas palabras. Le gusta cantar, sí, pero todavía no sabe que esa será su única herramienta para sobrevivir. Lo que sí sabe, aunque no pueda nombrarlo, es que su padre es el centro del universo, el que paga la renta, el que decide qué se come, el que abre y cierra la farmacia, el que nunca falta, hasta que falta. En 1936,
Cuando el niño tiene apenas 10 años, don Agustín enferma de repente. Algunos hablan de una pulmonía mal atendida, otros de un corazón fatigado, en un país donde los diagnósticos llegan tarde y mal. Lo único cierto es que una tarde, la farmacia se queda en silencio. El bote de cristal que contenía pastillas blancas cae al piso y se rompe en 1000 pedazos. Y con ese ruido se quiebra algo más profundo. El padre muere. La farmacia se pierde. La familia se hunde. La escena se repetirá en la mente de José Alfredo durante toda su vida. El ataúd sencillo, el olor a cera, la cara de su madre tratando de no llorar delante de los hijos. La sensación de que el mundo es frágil, de que en cualquier momento todo se acaba. Es en ese funeral donde se siembra la primera semilla de su miedo más grande. No a la muerte, a la pobreza y al abandono. Pocos meses después, la decisión es inevitable. Dolores Hidalgo ya no ofrece nada. Venden lo poco que queda. Cierran la farmacia. Empaquetan recuerdos en cajas de cartón y suben a un camión rumbo a la Ciudad de México. Llevan 4 hijos, un duelo reciente y casi nada de dinero. Llegan a la capital a finales de los años 30, cuando la ciudad crece hacia todos lados, pero no para todos. Terminan en una vecindad de Santa María la Ribera, con paredes húmedas y patio compartido. Ahí el niño que era el hijo del boticario se convierte en otro chamaco, más que tiene que trabajar para comer. A los 12 años ya conoce el sabor de la humillación. Lava platos en fondas donde nadie recuerda su nombre. Carga cajas en mercados. Hace de mandadero para quien pague unas monedas. Más tarde será portero en un equipo modesto. Recibe balonazos en el rostro, mientras los demás se divierten. Cada trabajo mal pagado le repite el mismo mensaje. Nadie va a salvarte. Si quieres que te quieran, tendrás que ganártelo. Si quieres que te vean, tendrás que hacer ruido. En las noches, mientras su madre se queda dormida de puro cansancio, él empieza a jugar con las palabras. No sabe música, no sabe leer partituras, pero silba melodías que se le ocurren de golpe, como si le nacieran del hígado. Toma frases que oye en las cantinas, quejas de albañiles, lamentos de choferes, suspiros de mujeres abandonadas. Las junta en su cabeza sin saber que está construyendo un diccionario sentimental de México. Cada verso es una forma de decir, no me dejes solo. Cada canción, un intento de ordenar el caos que dejó la muerte de su padre. A finales de los años 40, cuando por fin empieza a cantar en bares de mala muerte y emisoras pequeñas, el personaje ya está casi completo. Sombrero ancho, traje de charro, botella en la mesa, voz quebrada. No es solo una imagen folclórica, es su armadura. Detrás del charro seguro de sí mismo, hay un niño de Dolores Hidalgo que nunca superó el miedo a ser abandonado. La fama que comienza a rozarlo no lo calma, lo empeora. Mientras más lo aplauden, más pánico siente de volver a la pobreza, más necesita que lo miren, que lo escuchen, que le digan que vale algo. Esa hambre de aprobación no se quedará en el escenario. Pronto se convertirá en hambre de miradas femeninas, de abrazos, de camas ajenas. El vacío que dejó un padre muerto en 1936 se intentará llenar con alcohol, canciones y mujeres. Muchas mujeres, 100, quizás más. Pero ninguna será suficiente, porque detrás del mito del compositor, que parecía tenerlo todo, seguía vivo ese niño que vio cerrarse la farmacia para siempre y entendió que, si el amor no se cuida, se pierde. Y para entender cómo ese miedo lo llevó a construir 3 familias que terminaron odiándose entre sí, hay que entrar al territorio más peligroso de su vida,
el de las mujeres a las que amó, traicionó y marcó para siempre. Finales de los años 40, la Ciudad de México hierve entre cabarets y cantinas llenas de humo. José Alfredo tiene poco más de 20 años. Aún no es el rey, pero ya canta en la XEW y aprende que una sola voz puede mandar a callar a un salón entero cuando habla de amor y derrota con tono de herida abierta. En una reunión modesta de la colonia Roma, conoce a una mujer que no encaja con las demás. No es vedette ni aspirante a actriz. Es maestra normalista, seria, de mirada limpia. Se llama Paloma Gálvez, y por primera vez, él imagina algo parecido a la estabilidad. No hay mariachis esa noche, solo un tocadiscos y vasos de tequila. Él llega tarde, ella llega puntual. Él improvisa chistes, ella escucha más de lo que habla. Los dos saben lo que es crecer con miedo a quedarse sin nada. Él le cuenta de Dolores Hidalgo, de la farmacia que se cerró para siempre cuando su padre murió. Ella habla de sus alumnos que llegan sin desayuno, de su sueldo que apenas alcanza para el alquiler. En esa conversación sencilla se construye una promesa silenciosa. La idea de que ese charro desordenado podría convertirse en un hombre de familia. En 1952 se casan por lo civil y por la iglesia. No hay lujos, pero hay convicción. Ese mismo año, en un estudio de grabación, José Alfredo se coloca frente al micrófono y antes de cantar pronuncia en silencio el nombre de su esposa. La canción se llama Paloma Querida. Para el público es solo una ranchera hermosa. Para él es un contrato moral, la declaración de que ha encontrado a la mujer a la que le debe fidelidad. La realidad no tarda en desmentir esa promesa. A mediados de los años 50, su carrera explota. Graba sin parar, viaja de ciudad en ciudad, duerme más en hoteles que en su casa. En cada plaza hay una cantina, y en cada cantina una mujer que se le acerca. Le pide una fotografía, una canción, un poco de atención. Él descubre que el aplauso público tiene una versión privada. Los brazos anónimos que lo esperan después del escenario. Cuanto más miedo tiene de volver a la pobreza, más se aferra a cualquier cuerpo que le recuerde que todavía importa. Paloma percibe el quiebre antes de que lleguen los rumores. Primero son llamadas que se cortan, giras que se alargan, trajes que vuelven a casa con olor a perfume ajeno. Después vienen las ausencias en cumpleaños y navidades, los lugares vacíos en la mesa, las explicaciones imprecisas. Cada éxito en la radio se paga con una discusión en la cocina. Cada disco de oro deja una grieta más en la confianza de esa mujer que escucha en la radio la misma voz que en casa ya casi no oye. En medio de ese desgaste aparece otra figura. Se llama Mary Medel. No entra por la puerta principal de los periódicos, entra por la lateral de los camerinos. Es joven, discreta, acostumbrada a moverse en la sombra de los escenarios. Con ella no hay boda ni portada de revista. Hay visitas a escondidas, cenas tardías, promesas murmuradas. Lo que empieza como escape termina convertido en algo más profundo, una segunda vida. Con Mary nacen hijos que llevan su sangre, pero no su apellido ante el público. Los ve en horarios raros, llega con juguetes caros y culpa en la mirada. Les canta bajito canciones que todavía no son famosas, pero que para ellos significan solo una cosa: papá ya se va otra vez. En sus actas de nacimiento no aparece la palabra Jiménez, pero en sus rostros se repite la misma melancolía. Para cuando, ya en los años 70, entre en escena Alicia Juárez, la joven cantante a la que convertirá en pareja artística y sentimental, el tablero estará listo. Paloma
será la herida que nunca cicatriza. Mary el secreto que nadie se atreve a nombrar. Alicia la chispa que hará visible lo que durante años se sostuvo en silencio. Porque mientras México canta, si nos dejan convencido de que escucha ficciones, dentro de la familia Jiménez, cada letra de abandono y cada adiós entre copas tiene nombre, apellido y fecha precisa. Y los primeros en pagar el precio de esas historias no serán los borrachos de cantina, sino los hijos que crecerán intentando descifrar cuántas veces se puede partir un corazón antes de que deje de pertenecerle a alguien. Finales de los años 50. José Alfredo ya es un nombre sólido en la radio, en los cines, en las cantinas. Pero mientras México canta sus rancheras en voz alta, sus hijos crecen en silencio. Crecen viendo cómo el país lo idolatra y cómo en casa su figura se vuelve cada vez más lejana, más borrosa, más difícil de alcanzar. El primero en sentirlo es José Alfredo Jiménez Gálvez, el hijo mayor con Paloma. Nace con el brillo de tener un padre famoso y con la sombra de no tenerlo nunca cerca. Cuando el niño cumple 7 años, su padre ya pasa más noches en giras que en la casa familiar de la colonia Anzures. En los cuadernos de la escuela, el pequeño escribe: «Mi papá es cantante», como si eso fuera suficiente explicación para justificar su ausencia. Pero en las noches, cuando escucha a su madre llorar en la cocina, entiende que la fama no paga la soledad. A los 10 años presencia la primera discusión fuerte entre Paloma y José Alfredo. Hay gritos, hay un portazo, hay un silencio denso que parece llenar toda la casa. El niño se esconde detrás de la cortina, temblando. Su madre lo abraza con esa ternura rota que tienen las mujeres que aman demasiado. Esa noche, él aprende la frase que marcará su vida. Tu papá no es malo, solo está perdido. Pero él sabe, en ese lenguaje sin palabras que tienen los niños, que su familia se está rompiendo. Mientras tanto, en otra parte de la ciudad, los hijos de Mary Medel crecen sin el apellido Jiménez en sus actas de nacimiento, pero con su sangre en las venas. José Alfredo, Lupita y Marta. Los ve cuando puede. Llega con juguetes caros, cajas envueltas en dorado, bicicletas nuevas, pero se va antes de que se enfríe el café en la mesa. Para ellos es un visitante ilustre, un padre a medias, un fantasma con sombrero de charro que aparece y desaparece sin aviso. El conflicto comienza a notarse cuando los hijos de Paloma escuchan en la radio que su padre dedica canciones a una musa secreta. Paloma calla, pero su silencio duele más que cualquier palabra. A mediados de los 60, un rumor corre en pasillos de Televisa. ¿José Alfredo tiene otra familia? José Alfredo Jr. lo escucha de boca de un compañero de escuela. Lo encara. Su padre lo niega. Lo abraza. Le promete que son chismes. Pero el niño ve algo en sus ojos. La sombra de una verdad incómoda. Cuando llega la década de los 70, la fractura emocional ya es irreversible. Los hijos de Paloma sienten que deben defender a su madre. Los hijos de Mary sienten que deben justificar a su padre. Sin querer, él crea 2 ejércitos rivales que lo aman y lo odian al mismo tiempo. 2 bandos que se miran como enemigos, sin entender que todos son víctimas del mismo abandono. La entrada de Alicia Juárez en 1970 es la chispa final. Una joven de 17 años, voz poderosa, talento nato, a quien José Alfredo transforma en estrella. Para la opinión pública es su pareja artística. Para la familia es una traición imperdonable. Los hijos de Paloma sienten que su madre fue reemplazada por alguien de su misma edad.
Los hijos de Mary creen que su padre ahora tiene una tercera vida paralela. Alicia, sin saberlo, entra a una casa en llamas. En 1971, durante un ensayo en Garibaldi, uno de los músicos escucha a José Alfredo decir en voz baja: «Mis hijos me van a odiar». No es una exageración, es una premonición. Cada canción nueva que escribe, cada mujer nueva que aparece en su vida, cada noche que pasa fuera de casa, agranda un abismo que ya no puede cruzarse. Y entonces llega la enfermedad, la cirrosis, el vientre inflamado, las noches sin aire. Y con la enfermedad llega una verdad brutal. Es demasiado tarde para recomponer lo roto. En 1973, mientras su hígado colapsa y su nombre sigue en las marquesinas, sus hijos viven separados por resentimientos que no pidieron, por secretos que no generaron y por decisiones que nunca fueron suyas. Crecen cargando un apellido enorme y una herida aún más grande. Ninguno de ellos sabe que, en cuestión de meses, la muerte de José Alfredo no solo los dejará huérfanos, los pondrá frente a la batalla más oscura de sus vidas, la guerra por la herencia del rey. 23 de noviembre de 1973. Horas después de que el cuerpo de José Alfredo Jiménez fuera declarado oficialmente sin vida, una verdad más dura empieza a gestarse lejos del hospital. Mientras los mariachis se reúnen espontáneamente en Garibaldi para despedirlo cantando El Rey, un notario en la colonia Roma abre un sobre sellado con una instrucción clara: leer el testamento del compositor más influyente de México. Pero la sorpresa no es el contenido, es la ausencia. No hay cuentas bancarias claras, no hay inventarios detallados, no hay registro sólido de las regalías. Lo único que existe es un documento breve, ambiguo, con disposiciones generales que serán interpretadas y manipuladas durante medio siglo. La semilla del conflicto está plantada. Las primeras tensiones surgen en diciembre de 1973, apenas 3 semanas después del funeral. Paloma Gálvez se presenta como esposa legítima. Mary Medel reclama reconocimiento para sus hijos. Alicia Juárez exige ser incluida como pareja sentimental de los últimos años y como figura pública que acompañó a José Alfredo en programas, giras y escenarios. Ninguna quiere pelear, pero todas saben que están a punto de entrar a un territorio sin retorno: el dinero. Y no se trata de poco. En 1973, José Alfredo deja más de 1000 canciones registradas, rancheras que se siguen interpretando en México, Estados Unidos, Centroamérica, España. Cada una genera regalías, pagos de radiodifusión, derechos de ejecución, ventas físicas. Es una mina de oro que nunca se audita completamente, que pocos comprenden y que nadie controla. Las disqueras cobran, los mariachis cantan, Televisa transmite. Pero en casa la familia Jiménez no sabe cuánto entra, cuánto sale, ni quién realmente administra ese imperio. A mediados de 1974 aparece el primer documento que enciende las alarmas. Un contrato firmado años antes con una compañía editora que reclama porcentajes sobre más de 300 canciones. Paloma dice que jamás lo vio. Mary afirma que ese papel no puede ser válido porque fue firmado en una etapa difícil de José Alfredo. Alicia asegura que ella estuvo presente cuando él renegoció otros contratos y que nada coincide con lo que ese papel indica. La confusión no es casual, es histórica. En 1977 inicia el primer juicio. En 1981 se abre el segundo.
En 1984, el tercero. Y para 1990, la disputa ya suma más de 15 procesos legales simultáneos entre hermanos, medios hermanos, viudas emocionales, representantes de músicos, abogados, promotores y empresas que reclaman derechos globales. Cada expediente tiene su propia versión del mismo mito. ¿Dónde está el dinero de José Alfredo? Nadie lo sabe. Todos lo buscan. Todos lo necesitan. Los hijos de Paloma aseguran que su padre nunca fue hombre de números, que firmaba contratos sin leerlos y confiaba demasiado. Los hijos de Mary creen que alguien se quedó con los ingresos durante décadas, que hubo manos externas administrando las regalías. Alicia, desde su trinchera, dice que vio cómo se perdían cheques, cómo algunos pagos nunca llegaban y cómo otros se desviaban para proyectos que nunca se hicieron. Lo peor llega en 1993, cuando un juez pide un peritaje financiero completo desde 1950 hasta 1973. El resultado es devastador. Más del 70% de las regalías no se puede rastrear. Cuentas desaparecidas, contratos duplicados, pagos sin destinatario, porcentajes cedidos sin explicación. Los números son un laberinto. La verdad, un espejismo. Para entonces los hijos ya no se hablan entre sí. No celebran juntos. No asisten a los mismos eventos. Cada quien tiene su versión de la historia. Cada quien siente que su padre lo amó, pero también lo abandonó. Y esa mezcla de cariño y rencor convierte cada audiencia en un campo de batalla emocional. Lo que comenzó como un deseo legítimo de conocer la verdad, termina convirtiéndose en una guerra civil silenciosa. Cuando el expediente finalmente llega a su punto más álgido, un abogado pronuncia la frase que definirá las siguientes décadas. Lo que debía unir los destruyó. La herencia de José Alfredo Jiménez no fue una fortuna, fue una fractura, una herida abierta que, lejos de cerrarse, contaminó todo lo que tocó. Y lo más doloroso está por venir, porque los nietos, la tercera generación, nacerán dentro de esa guerra sin saber que el apellido que llevan en el acta de nacimiento será para ellos más peso que privilegio. Finales de los años 80. Mientras México sigue cantando Si nos dejan y el rey en bodas, funerales y cantinas, la tercera generación de la familia Jiménez comienza a crecer en un ambiente donde la música de José Alfredo suena en todas partes, menos en casa. Porque lo que para el país es identidad, para ellos es una sombra. Los hijos de Paloma, José Alfredo Jr. y su hermana, heredan no solo el apellido, sino también la amargura de haber visto a su madre llorar en silencio durante años. Crecen con una mezcla peligrosa, orgullo por el nombre y resentimiento por el hombre que lo hizo famoso. Cuando llegan los años 90, la guerra legal por las regalías ya está declarada y cada hermano, cada primo, cada medio hermano recibe una versión diferente sobre el verdadero valor del legado. Lo que debería unirlos solo los fragmenta más. Mientras tanto, en otra rama del árbol familiar, los hijos de Mary Medel enfrentan otro tipo de herencia, la invisibilidad. No tienen apellido Jiménez en el acta, no son reconocidos públicamente, no son invitados a homenajes. Viven sabiendo que su padre les dio la vida, pero no un lugar. Crecen con el peso emocional de ser los ocultos, los que existieron pero no debían ser mencionados. Y esa marca, tan silenciosa como cruel, los acompañará durante décadas. Pero la historia no termina ahí. En los años 2000 aparece la figura más mediática de la tercera generación, José Alfredo Jiménez Medel, hijo de Mary. Carismático,
formado en música y actuación, intenta reconciliar lo irreconciliable, recuperar la memoria de su padre, integrar a las ramas familiares, limpiar las heridas. Produce espectáculos homenaje, dirige obras sobre la vida del compositor, intenta unir a los primos en proyectos culturales. Quiere honrar al hombre, no al mito. Pero la otra mitad de la familia lo ve como intruso. Los hijos de Paloma creen que él está explotando la imagen de José Alfredo. Los nietos de Alicia sospechan que su intención es apropiarse de la narrativa. Los reclamos llegan en forma de declaraciones, comunicados y silencios hostiles. En 2007, un homenaje en Guanajuato casi termina en escándalo, porque dos ramas de la familia reclaman el derecho exclusivo de usar la imagen del compositor en eventos oficiales. Ese día, frente a cámaras, reporteros y turistas, los descendientes de un hombre que escribió Amor Eterno discuten a gritos por quién tiene la autoridad moral de invocar su nombre. El motivo del conflicto no es solo el dinero, es algo más profundo: la necesidad de controlar la historia. En 2013, durante el centenario del nacimiento de José Alfredo, esa fractura se hace evidente. La prensa busca a los nietos para entrevistas. Algunos hablan, otros no quieren saber nada. Hay primos que no se reconocen entre sí. Hay hijos que nunca se han reunido en la misma mesa. La herida emocional que dejó el charro no cerró con su muerte. Al contrario, se infló con el tiempo, como una cicatriz maltratada. Pero la repetición del ciclo no se limita a pleitos familiares. También aparece en forma de patrones psicológicos. Los nietos arrastran el mismo miedo que su abuelo, el miedo al abandono. Unos buscan reconocimiento desesperadamente. Otros desaparecen de la vida pública. Algunos se refugian en trabajos simples. Otros aprovechan el apellido como trampolín. Y todos, sin excepción, conviven con la sombra de una figura tan grande que les impide ver su propia identidad. El caso más simbólico es el de José Alfredo Jiménez Medel. Él intenta hacer lo que el compositor nunca logró: unir. Pero cuanto más intenta construir puentes, más se incendian. Lo critican por lucrar, lo atacan por aparecer en televisión, lo señalan por contar historias que, según otros, no le pertenecen. En 2018, durante una entrevista, admite algo que muchos sospechaban: ser nieto de José Alfredo es una bendición y un castigo, porque el apellido abre puertas, sí, pero también carga un peso: la expectativa de cantar como él, componer como él, hablar como él, sufrir como él. Es una herencia emocional tan fuerte que se convierte en destino. Y es en la tercera generación donde la maldición del abandono, sembrada en 1936 con la muerte del padre del compositor, termina de cerrar el círculo. Hijos que no recibieron amor, padres que no supieron darlo, nietos que viven reconstruyendo ruinas que no causaron. Lo que viene después no es redención, es confrontación, porque el final de este ciclo no llega en vida, llega con la muerte, y esa muerte está a punto de dividirlos para siempre. 23 de noviembre de 1973, 4:12 de la madrugada. El corazón de José Alfredo Jiménez, hinchado por décadas de excesos, late como un tambor cansado. La habitación 406 del Hospital Inglés está casi a oscuras. Solo la luz amarillenta del monitor cardíaco ilumina el rostro de un hombre que, por fuera, parece el rey, pero por dentro ya no es más que un hijo temeroso que nunca superó la muerte de su padre en 1936. Afuera, el país entero se prepara para llorarlo. Adentro,
La verdad más íntima está a punto de revelarse. Alicia Juárez, maquillada pero arrasada por el insomnio, se acerca a la puerta. El sonido de sus tacones retumba en el pasillo. Extiende la mano, pero antes de tocar, un enfermero sale y murmura. Él dijo: «Que no entre usted». Alicia retrocede como si la hubieran empujado. No entiende. Fue la compañera de sus últimos años, la voz que lo acompañó en escenarios, la mujer que creyó amada. Pero José Alfredo, en su agonía, pide a otro nombre. Un nombre que lleva décadas oculto entre broncas, llantos y traiciones. «Traigan a Paloma». La enfermera no se atreve a preguntar. Sabe que está asistiendo a la clase de momentos que definen una vida entera. Minutos después, Paloma Gálvez entra a la habitación. No trae maquillaje, no trae orgullo, trae 30 años de heridas que nunca sanaron. Trae la dignidad de la mujer que vio al hombre que amaba convertirse en ídolo para todos y en fantasma para ella. José Alfredo la ve. Sus ojos se humedecen. Intenta levantar la mano, pero solo logra un temblor. Paloma lo toma entre las suyas. Y entonces, con la voz gastada de quien ya no tiene nada que perder, él susurra: «Perdóname por todo». Ese todo no es palabra cualquiera. Es un inventario de dolor. Las noches sin volver a casa, los hijos que crecieron sin padre, las mujeres que usó para llenar vacíos, las mentiras que derrumbaron 3 familias, los secretos que dividieron a sus descendientes durante 50 años. Paloma, con una serenidad que nadie le había visto, murmura: «Descansa, ya pasó». Pero no ha pasado, no aún, porque mientras José Alfredo exhala su último aliento, en alguna parte de la ciudad, sus hijos viven la noticia como una grieta más. Unos lloran en silencio, otros guardan resentimiento, otros no saben si despedir al padre o al desconocido que jamás estuvo presente. Afuera, el mariachi inicia El Rey, sin saber que la canción no describe al hombre que está muriendo. Describe al personaje, al mito, a la máscara. A las 4:28 de la mañana el ciclo termina. El compositor de las rancheras más profundas de México muere buscando un perdón que llegó tarde y una paz que nunca encontró. Pero la tragedia no se detiene con él, solo cambia de dueño. En 2021, más de 4 décadas después, su hijo mayor, José Alfredo Jr., muere sin haber podido reconciliarse del todo con la sombra de su padre. La herida se hereda, la culpa se hereda, la soledad se hereda. Las canciones quedaron, el nombre quedó, pero la familia nunca volvió a ser una sola. Y ahora, para entender esa herida que sobrevivió al propio compositor, debemos mirar lo que él dejó atrás. El legado, el peso y la pregunta final que nadie pudo responder. 50 años después de la muerte de José Alfredo Jiménez, México sigue cantando sus rancheras como si fueran oraciones populares. Pero mientras su voz vive en cada boda, en cada serenata y en cada amanecer donde alguien canta «Si nos dejan», la verdad es que su apellido no encontró la gloria, encontró la fractura. Los hijos crecieron divididos, los nietos crecieron heridos, y el legado, ese que debía unir, terminó convertido en territorio de sospecha, silencio y dolor. Pero entre los retazos de una familia rota, hay una figura que emerge como el primer intento real de romper el ciclo.
José Alfredo Jiménez Medel, nieto del compositor, actor, productor, músico, el hombre que decidió reconstruir la historia que su abuelo dejó a medias. Desde finales de los años 2000, comenzó a presentarse en teatros con un espectáculo llamado El Rey, la historia jamás contada. Cantaba las canciones de su abuelo, sí, pero también narraba su lado humano. El miedo, la pobreza, el alcohol, las noches sin retorno. No lo hacía para santificarlo, lo hacía para entenderlo. En entrevistas ha dicho una frase que golpea fuerte. Mi abuelo construyó un país entero con sus canciones, pero no supo construir su propia casa. Esa frase resume lo que 3 generaciones pagaron sin haberlo pedido. Porque la maldición de la familia Jiménez no fue el dinero, ni las mujeres, ni las canciones. Fue el silencio que dejó el abandono de un hijo, el silencio que nunca confesó cuántos hijos tenía, el silencio de contratos perdidos, de amores escondidos, de hijos llorando detrás de puertas cerradas, el silencio que se volvió costumbre y luego destino. Hoy, José Alfredo Jiménez Medel intenta revertir esa historia. No desde tribunales ni desde oficinas de editoras musicales, sino desde el escenario y desde la memoria. Recupera archivos, restaura fotos, organiza homenajes, une las piezas que la vida separó. No es perfecto, no es héroe, pero es el primero de su linaje que eligió hablar en público sin rencor. Trabaja como productor independiente, da talleres, toca en festivales pequeños. Vive una vida que no se parece en nada a la de su abuelo, pero que por primera vez no está marcada por la destrucción. Vive con lo justo, sin millones, sin mansiones, sin guardaespaldas, solo con su voz, unos cuantos seguidores y un apellido que lleva con dignidad, no como un arma. Y aunque no todos los primos lo acompañan, aunque las heridas entre ramas familiares siguen sin cerrarse, su existencia demuestra algo. La maldición no era inevitable, solo era heredada. Y las herencias pueden romperse. Recapitulemos esta historia en números fríos. 47 años de vida. Más de 1000 canciones. 3 mujeres. 6 hijos. Cientos de conciertos. Un país entero cantando sus versos. Y una familia dividida durante medio siglo. Todo por una herida que nunca se atendió. Porque al final, el legado verdadero de José Alfredo Jiménez no son los premios, ni las regalías, ni los discos de oro. El legado verdadero es la advertencia silenciosa que deja a quienes vienen después. El amor que no se da siempre se cobra. Y los hijos siempre pagan las cuentas emocionales que los padres dejan abiertas. Si esta historia te conmovió, si crees que detrás de cada ídolo hay una familia que también sangra, suscríbete, deja tu like y dime en los comentarios, ¿quieres que investiguemos el próximo secreto de otra leyenda mexicana?